Entre las tierras áridas del desierto y las sombras de las montañas más antiguas, vivió un hombre cuyo nombre aún hace eco en la historia. Un guerrero, un fugitivo, un símbolo de la resistencia más feroz contra dos imperios. Esta es mi historia. Yo soy Jerónimo, el último gran apache. Los apaches viajaban con poco, pero como un gran vendaval a su paso, dejaban un recuerdo profundo. Eran nómadas, cazadores, recolectores y guerreros. Uno de los guerreros indios más célebres de la tierra se llamaba Jerónimo el Legendario. Lo llaman guerrero de los apaches chiricahuas. Y los chiricahuas se mezclaron tanto con su mito que hasta 1930 se sabía menos de ellos que de cualquier otro grupo étnico norteamericano, aunque habían dominado la historia de toda una región durante generaciones. Esta es la historia de un choque de culturas y del amor de un pueblo por su tierra, pero más importante es la búsqueda de la realidad detrás del mito apache. El mito dice que solo había una nación apache. En realidad había muchos grupos separados por todo el suroeste. Uno de ellos era el de los apaches chiricahuas, y esta es su historia. El mayor legado de Jerónimo fue durante un conflicto con la caballería de los Estados Unidos. Sin embargo, fue en una invasión dirigida por el coronel José María Carrasco, la que proporcionó el impulso para que Jerónimo y los apaches entraran en el camino de la guerra en el verano de 1858, mientras Jerónimo y un grupo de 80 guerreros negociaban con el pueblo cercano de Casqui. Una banda de 400 soldados mexicanos entró en el campamento apache y mató a los pocos guerreros que se habían quedado para proteger a la tribu. En este ataque quemaron el campamento hasta los cimientos, confiscaron las armas y los caballos de los apaches, y luego asesinaron a la mayoría de las mujeres y los niños. El ataque fue en represalia por los supuestos ataques que Jerónimo y sus compañeros apaches habían hecho a pueblos mexicanos cercanos, un crimen del que los apaches eran completamente inocentes. Como resultado del ataque, toda la familia de Jerónimo, su esposa, sus 3 hijos y su madre fue masacrada. Los apaches tardaron casi un año en reunir tribus que les ayudaran a llevar a cabo la represalia. El propio Jerónimo fue de tribu en tribu, pidiendo ayuda con un éxito increíble. Jerónimo tuvo la oportunidad de liderar por su dolor. Cuando las tribus apaches se reunieron para vengar la masacre de Castilla, los jefes decidieron ungir a Jerónimo como líder de la batalla. Aunque este honor normalmente correspondería a un jefe de tribu, se determinó que la pérdida de Jerónimo era la mayor entre ellos. Según sus propias palabras, Jerónimo dirigió a sus valientes apaches contra el ejército mexicano, en una sangrienta batalla de 2 horas, en la que vio morir a casi todos los combatientes del campo, siempre a la vanguardia de la batalla. Jerónimo mató a docenas de hombres hasta que se quedó sin nada más que su cuchillo. Escapó de la persecución armada solo durante 2 días. No había sido un renegado, como la gente dice, hasta esa vez en que iba a una reunión de paz, mientras su familia, su esposa y sus hijos eran asesinadas. En su autobiografía, Jerónimo dice: «Ya no oraba porque no me quedaba un propósito, y cuando veía algo que me recordaba mi pasado feliz, mi corazón se ensillaba de venganza». El mito dice que los chiricahuas eran guerreros salvajes y sangrientos. En realidad jamás desearon la guerra, lucharon para sobrevivir y defender su derecho a la tierra. Jerónimo en realidad era un brujo de la tribu, el influyente mentor y el verdadero líder hereditario de su pueblo. Necesitaban sobrevivir, y por eso ocurrió todo. No solo los hombres eran ágiles, las damas también, muchas de ellas fueron entrenadas como guerreras. Estuvieron en pie de guerra, estaban cansados de correr, ocultarse y sentir hambre. Soportaron cosas que muy pocos podrían soportar. Tenían reglas morales muy estrictas, pero los llamaban salvajes. Los apaches no permitían que se retara su derecho a la tierra. Su cultura era inseparable de la naturaleza. La tierra era belleza, armonía y poder. Todo en ella estaba lleno de vida. El enlace esencial con este mundo era el médico brujo. Como Jerónimo fue un hombre sabio con acceso especial al poder sobrenatural de la tierra, era un gran médico brujo. El brujo bendecía el equipo de guerra que usaba la gente. Por eso creían que las balas no los tocarían. En esa época todos creían en los médicos brujos. Decían que entonces el poder de la religión india era muy fuerte. Jerónimo era y tenía el poder del coyote. Puede engañar a cualquiera,
Cuando los soldados llegaban, pasaban junto a ellos sin verlos, porque se convertían en algo de su entorno. Los soldados no los veían y cabalgaban junto a ellos. El poder de estas montañas era algo que no se podía explicar. En ocasiones la sociedad dominante no entendía quiénes eran. Los llamaban invasores, ladrones. A principios de 1800 el territorio apache era parte de México y no reconocía el derecho de los apaches a la tierra como habitantes originales, y el conflicto con ellos era constante. En la década de 1840, los apaches enfrentaban la amenaza del exterminio, ya que se rehusaban a ceder su tierra y su forma de vida. En México, los cazadores de hombres como Stephen Mead podían conseguir $100 por el cuero cabelludo de un apache, 50 por el de una mujer y 25 por el de un niño. A pesar de tal violencia, los apaches no fueron sometidos por México. Sin embargo, los sucesos internacionales estaban por complicar sus vidas. El territorio apache era parte de una enorme área que los Estados Unidos habían arrebatado a México, en una guerra completando su sueño de controlar todo el suroeste. Desde el punto de vista apache, esa tierra no era de México, ya que los apaches ejercían control total sobre sus tierras desde el amanecer del tiempo. Sin embargo, pronto hubo una nueva presencia en el territorio apache. Los colonizadores, cuando los blancos empezaron a llegar, solamente se les observaba para ver qué resultaría, y trataban de ser amigables con ellos para entender por qué hacían las cosas. De cierta forma, el exceso de caza creó conflicto entre colonos y apaches. Los tratados eran violados por delincuentes de la población blanca, para quienes el único indio bueno era el muerto, aunque algunos colonos fueron amigables con ellos. En general se veía a los apaches como un obstáculo para la explotación de la tierra por los blancos. Para 1861, el precario equilibrio en el territorio apache se colapsó y se inició la guerra. La gente invadió las áreas donde vivían los pioneros. Los mexicanos llegaron y trataron de asentarse en el área donde los apaches habían vivido toda su vida. Ese fue el principio de la resistencia apache, y la guerra para aplastarlos despedazó el suroeste durante 25 años. El odio blanco por los apaches creció. Se formaron grupos de vigilantes y para 1871 la situación era más peligrosa para los apaches que para los colonos. William, y un prominente ciudadano de Tucson, Arizona, encabezó a 100 hombres en contra de un campamento apache sospechoso de invasión. Se le llamó la masacre del Campo Grande. Más de 100 mujeres y niños apaches fueron asesinados. La indignación pública obligó al gobierno a adoptar una política que esperaba aseguraría pacificar el oeste para blancos e indios, llevar a los apaches a San Carlos, una reserva destinada solo para los Chiricahua. Un tercio de ellos, deseosos de la paz a cualquier costa, aceptó. Jerónimo rehusó la traición. Ya le habían quitado a su familia y ahora le quitaban su tierra. Reuniendo a 400 Chiricahua, escapó a México y, habiendo sido el portavoz del grupo de resistencia, alcanzó notoriedad instantánea. Así que él los enfrentó y dijo: «Defendamos nuestra tierra y con valor. Nadie nos quitará esta tierra. Nos quedaremos y pelearemos». En un mes, los furiosos guerreros Chiricahua mataron a 86 colonos en un área que durante 4 años fue modelo de paz. Un periódico de Arizona publicó: «El tipo de guerra que se requiere para los apaches Chiricahua debe ser firme, sin retroceso, sin esperanza y sin discriminación, matando hombres, mujeres y niños». Y los periódicos publicaban mucho eso, y la gente que estaba llegando al suroeste sentía que necesitaba deshacerse de los nativos que les cerraban el camino, diciendo que eran salvajes, que solo vivían para matar. El ejército comprendió que la lucha sería muy larga, a menos que Jerónimo y sus seguidores fueran obligados a asentarse en la reservación. Pero Jerónimo estaba en contra de los blancos. Los otros líderes trataban de calmarlo, pero él no escuchaba. Siempre estaba excitado. Estaba listo para luchar. Lo veían cuando atacaba, llegaba, mataba personas y después huía en su caballo. Ese era Jerónimo. Muy pronto todo lo que ocurría era Jerónimo. Jerónimo se convirtió en un prófugo. El gobierno decidió que la última esperanza de paz era el general George Group. A diferencia de muchos soldados y oficiales, él trataba a los apaches como seres humanos. Su regla cardinal era jamás mentir a un indio y jamás romper una promesa. En ese momento los únicos apaches fuera de la reservación eran los Chiricahua que se encontraban en México.
Resolvió buscarlos en la Sierra Madre para persuadirlos a regresar pacíficamente de ser posible. Pero el general no pudo imaginar que sería la tarea más difícil. Luego escribiría: será prácticamente imposible someter a los Chiricahua en su propio terreno con soldados blancos. La tendencia militar de ejercicio y disciplina convierte al soldado individual en una máquina que no puede competir con un enemigo cuya individualidad natural es perfecta. George sabía que sus soldados blancos no podían enfrentar la habilidad y ferocidad de los guerreros Chiricahua, así que enlistó a otros apaches como exploradores. Estos exploradores formaban las 3/4 partes del grupo que dirigía en persecución de Jerónimo y los Chiricahua. Los apaches ingresaron al ejército ya que veían a Jerónimo como una amenaza para la paz. La tarea parecía imposible. El departamento solicitó respetuosamente relevar de mando al general George. Ahora los apaches enfrentarían una guerra diferente. El general Nelson reemplazó a George, quien se retiró diciendo: con nuestra inteligencia superior y herramientas modernas, no será posible sobrepasar las ventajas que tienen los salvajes. Para tratar de capturar a los 400 apaches, Nelson desplegó 5.000 hombres, la 1/4 parte del total del ejército en esa época. Intentaba hostigar a los Chiricahua para someterlos a diario. El general Nelson dice lo difícil que fue y escribió: cuando llegamos al país del río Yaqui fue imposible usar la caballería. Las montañas eran casi impenetrables. Regresamos al campamento llegando cerca de la medianoche, y casi me rompo el cuello cuando mi mula y yo rodamos por una ladera del cañón. Los soldados se maravillan de la distancia cubierta en un día por los apaches, algunos a caballo y otros a pie. Los apaches saben que los soldados persistirán, saben a qué distancia estamos, luchan contra nosotros y desaparecen. No podemos encontrarlos. El Dr. Wood, médico del regimiento, escribió: el viejo Streeter, rastreador de huellas de los indios, fue herido en un combate cerca de los picos de Santa Bárbara. Hoy fue amputado a la altura del muslo. Los soldados no quieren continuar, tienen miedo. Jerónimo conocía el terreno, y los pozos de agua los llevaba de un lugar seguro a otro. Los soldados no podían encender fuego porque el humo, o la luz, podían descubrirlos y sobrevivieron muchas veces. Los caballos estaban cansados, y ellos les pedían más esfuerzo. Los Chiricahua eludieron al ejército durante meses, pero estaban cansados de vivir huyendo. En el fuerte apache había el rumor de que Jerónimo estaba listo para rendirse. Muchos de los ancianos lo odiaban porque había sido la causa de la muerte de sus parientes. Decían que había causado muchas muertes innecesarias, de niños y madres inocentes, solo para probar su decisión de mantener a la gente y no abandonar la tierra, y al hacerlo perdió muchas vidas. Mucha gente le suplicaba que se rindiera. El ejército enlistó como exploradores a un Chiricahua y a un pariente suyo, al cual llamaron Martín, asignándoles la peligrosa tarea de encontrar a Jerónimo. En México, el teniente Charles Gateway, un joven oficial conocido por Jerónimo, fue con ellos para ofrecer los términos de la rendición. Los 2 exploradores indios llevaron al ejército norteamericano a México. Fueron los responsables de las entrevistas con Jerónimo. Ellos eran parientes de Jerónimo y habían estado juntos. No era probable bajo esas circunstancias que Jerónimo los hubieran matado. Siguieron a los exploradores hasta la base de un refugio conocido en las montañas Torres, a 80 kilómetros al sur de la frontera. Los exploradores dejaron al grupo de Gateway en el río y empezaron a subir esperando ser reconocidos para permitirles acercarse sin daño hasta el refugio. Llevaban una bandera blanca y pertenecían al pueblo Chiricahua. Al llegar tuvieron una discusión sobre por qué llegaban, y en algún momento se dijo que no se les permitiría acercarse. Los soldados quedaron atrás, y solo 2 hombres subieron. Jerónimo tenía su rifle junto a él, listo para disparar. De alguna forma los 2 hombres lo convencieron de no disparar, porque habían llegado por una buena causa. No creo que ellos los convencieron de rendirse, pero sí de salir de ahí y considerar la posibilidad. Luego de varias horas de tensa discusión, los exploradores convencieron a Jerónimo y a los demás para entrevistarse con Gateway junto al río. Gateway dijo que debían rendirse o luchar hasta el amargo final. Para persuadirlos, les dijo que sus familiares del fuerte apache serían enviados como prisioneros de guerra a la Florida. Antes de rendirse, Jerónimo y otros guerreros Chiricahua decidieron que ya no querían que muriera más gente de su pueblo. Siempre estaban huyendo, y creo que esa fue la razón por la que los jefes se entregaron.
Fue por sus mujeres, sus ancianos y sus niños. Si hubieran estado solos, tal vez todavía estarían allá por todo el poder que poseían, en un lugar llamado Cañón del Esqueleto. En el sureste de Arizona, hay una pila de rocas en un lugar donde el grupo se rindió ante el general Nelson. Se dice que algunos oficiales del ejército apilaron las rocas para marcar el lugar, donde terminaron 25 años de guerras apaches. Los Chiricahua fueron los últimos indios del suroeste en rendir sus armas en defensa de su forma de vida. Desde entonces esta tierra solo existiría para los Chiricahua en su memoria. Sin embargo, los Chiricahua estaban por enfrentar la prueba más difícil y prolongada de sus vidas. Un día después de rendirse, Jerónimo y otros guerreros, Chiricahua, fueron hechos prisioneros de guerra en el fuerte Boom, pero no fueron los únicos. Otros exploradores del ejército también fueron apresados. Estos exploradores apaches eran soldados. Les hicieron una gran injusticia, los usaron como guías para poder encontrar al último grupo y ayudar a su rendición. Los Chiricahua se sintieron doblemente traicionados. No solo los exploradores leales fueron hechos prisioneros. Además, el general Nails derogó los términos de la rendición, acordados entre el general Nelson y los apaches. Promesas que jamás las cumplieron. La palabra para los Chiricahua es la vida. Tal vez pensaban al rendirse que finalmente regresarían a su hogar en Arizona, pero jamás fue así. Se les prometió que volverían en 2 años. Esa fue una de las razones por las que acordaron rendirse, porque se les prometió regresar en 2 años, pero tuvieron que pasar 27 años. Jerónimo y su pequeño grupo fueron subidos al tren que debería sacarlos de sus tierras para siempre, llevándolos a Florida con sentimientos de mucho dolor por cómo fueron tratados, embarcados en trenes de carga como ganado. No se tuvo que estar ahí para verlo. Se puede visualizar en la mente cómo fueron subidos a los trenes amontonados, en condiciones insalubres. En ocasiones la comida que se les daba no estaba bien. Muchos de ellos no entendían el idioma, y al ser llevados de tren en vagones de ganado, y sin saber a dónde iban sintiendo mucho dolor, y la gente de Arizona quería que se fueran tan lejos como pudieran. Los políticos tenían la influencia para conseguirlo, así que fueron tan lejos como se pudo. Jerónimo y otros guerreros fueron al fuerte Pickens en el oeste de Florida. 400 fueron al fuerte Marion, construido para albergar a 80. Este fuerte se encontraba en la costa del Atlántico. Cuando estuvieron en Florida hacía mucho calor, y todos estaban hacinados en un fuerte muy pequeño. La gente enfermaba, y tenían que beber agua de un pozo, y el agua los enfermaba. Era muy húmedo, y les era difícil ajustarse a la gente vivir en el suroeste. Había malaria, una enfermedad que no conocían, y fiebre amarilla, que acababa diariamente a la gente que había muerto de esas enfermedades. El resto de la gente continuaba desarrollando su forma de vida, creencias, y se mantuvieron juntos. Así pudieron sobrevivir. El gobierno decidió enviar a todos los niños Chiricahua mayores de 12 años a una escuela para indios en Carlisle, Pensilvania. A los Chiricahuas les habían quitado su tierra y ahora enfrentaban la pérdida de sus hijos. Sus padres no querían esa separación, y para ellos fue muy difícil por las condiciones del clima. Muchos de los niños desarrollaron tuberculosis y no regresaron, y esa fue otra razón para su odio. No querían que sus hijos se separaran. Entonces cortaron el cabello largo de sus hijos y le pusieron ropa de blanco. Aún era un indio y para siempre era un apache, pero cuando cortaron su cabello se hizo más adaptable. Ya no podrían volver a lo que fueron antes o a vivir como habían vivido. La tribu había menguado de varios miles a 388. El recuerdo de su familia jamás dejó de atormentarlo. Una leyenda en su propia época, se convirtió en personaje de los espectáculos del salvaje oeste. Jerónimo dictó su autobiografía y se convirtió en un cristiano devoto de la iglesia. Unas cuantas veces aún continuaba usando sus poderes mágicos para curar a los enfermos y dirigir ceremonias tradicionales. Siempre había dicho que su poder lo protegería de la muerte en batalla. Pero su poder empezó a decaer, y no lo protegió de una neumonía por la que sucumbió en 1909, después de más de 80 años de vida. Según el mito, fue un salvaje implacable. En la realidad fue un hombre que lo arriesgó todo por su hogar y su forma de vida. Jerónimo al final de su vida deseó haberse quedado en su tierra y morir ahí. La mayoría de su poder no quiso legarlo a nadie. Decía que era un poder peligroso y no quería que alguien lo tuviera. Así que se fue con él, se lo llevó en 1913. Fue exhibido en ferias, en desfiles, en fotos, pero su mirada
Seguía siendo la de un guerrero. Su cuerpo descansa allí, pero su leyenda vive en las arenas del tiempo. Jerónimo no fue solo un apache, fue la voz final de un pueblo que no quiso ser borrado. Un espíritu libre que aún cabalga en el viento del oeste. Porque las leyendas nunca mueren, solo esperan ser contadas de nuevo. ¿Y tú? ¿Conocías estas historias sobre el apache Jerónimo? ¿Qué más te ha llamado la atención? Déjalo en los comentarios y no te vayas de este vídeo sin dejar tu super like, que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.